¿Por qué tuvo que volver en sí? ¿No? Volvió en sí, dice la Sagrada Escritura. Reflexionó, se arrepintió de todos sus pecados, porque, hermano, la tendencia humana, el ser humano, estamos expuestos todos los días a las tentaciones, ¿verdad? Estamos expuestos a alejarnos de Dios. Estamos expuestos como dice el significado hebreo, ¿no? A errar el blanco, porque el significado de pecado en hebreo se dice hatá, ¿verdad? Que significa, en el original hebreo significa errar al blanco, o sea, cometer errores. O sea, cuando uno lanza una flecha, pecado significa no dar en el blanco, ¿no? Errar en nuestra vida. Entonces, este joven, dice la palabra de Dios, se había dejado llevar por sus tentaciones. Él se había dejado llevar por muchos pensamientos influenciados por Satanás para alejarse de Dios. Y el texto no dice la palabra que él malgastó sus bienes viviendo perdidamente, se alejó del Padre, no quería saber nada del Padre, no quería saber nada de su familia. O sea, esa es la tendencia humana. La tendencia humana es de que todos nosotros muchas veces somos como tentados a alejarnos de Dios. Porque en esta noche debemos reflexionar, ¿no? Todos nosotros bajo esta pregunta: ¿qué es lo que nos está alejando de Dios? ¿Qué es lo que no nos permite consagrarnos? ¿Qué es lo que no nos permite servirle a Dios? ¿Qué es lo que no nos permite unirnos y enamorarnos del Señor? Debería esa ser la pregunta que todos nos deberíamos hacer en esta maravillosa noche. Este joven, pues, dice la palabra del Señor, que se dejó prácticamente llevar por sus tentaciones. Él se alejó de Dios prácticamente. En ese momento él ya estaba lejos de Dios, estaba comiendo con los cerdos. Imagínate esa escena, ¿no? Ese escenario, él ya estaba allí prácticamente comiendo con los cerdos, no tenía dinero, no tenía trabajo, había malgastado, dice la palabra, no gastado bien, sino malgastado toda su herencia que su padre le había dado. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el ser humano tiene la inclinación de querernos alejar de Dios? Pues es que el ser humano está contaminado por el pecado original. Y el pecado original muchas veces nos inclina a alejarnos de Dios. Y en esta noche queremos hablar sobre ese punto, que es importante hablar sobre esos principios, porque de esa forma podremos tú y yo reencaminarnos, podremos de repente volvernos a encauzar. Y el Señor nos quiere hacer esta misma pregunta y nos vuelve a preguntar: ¿qué es, hermanos, lo que nos está alejando de Dios? ¿Qué pueden ser pensamientos? ¿Qué pueden ser acciones? ¿Se da cuenta? Entonces hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que habla aquí del arrepentimiento como una acción importante para restaurarnos en el camino cristiano. Ya él había pecado, ya el hijo menor se había gastado todo el dinero, ya no tenía trabajo. Solamente le quedaba prácticamente los buenos recuerdos. Le quedaba el amor de su padre, que nunca se le fue, porque él siempre sabía que su padre lo amaba y que su padre lo estimaba demasiado. Eso es lo que le quedó en su corazón, y en lo más profundo de su corazón él entonces toma la gran decisión de decir, dice que él dijo de esta manera, ¿no? Dice: y volviendo en sí, el versículo que hemos leído, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿No? ¿Qué es lo que entonces, cuál fue la esperanza hermano, que provocó a este hijo menor
el tomar la acción de volverse a encauzar, pues dice que él comenzó a recordar la hacienda y que en la hacienda de su padre no faltaba el pan, y por no decirlo así, hermano, no faltaba el amor de ese hombre que estaba ahí. O sea, el amor, él sabía que su padre era un hombre lleno del amor de Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, es importante, interesante entender que la iglesia necesitamos, ¿verdad?, seguir expresando el amor del Señor para aquellos que deciden un día volver. ¿Cuántos dicen amén? Que aquellos que un día decidan volver y tal vez decir voy a volver a la iglesia, que en esa puerta nosotros podamos decirle, hermano, te extrañamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, pecado en el hebreo, decíamos, se dice hatá, que significa errar en el blanco. Entonces el pecado, ¿verdad?, lo promueve Satanás, presenta tentaciones, presenta cosas negativas en nuestra vida, porque el objetivo de Satanás es que tú y yo nos alejemos de la presencia de Dios, que tú y yo, por ejemplo, no querramos estar en esa comunión íntima con Dios, no querramos estar en esa relación con Dios. Y en esta noche el tema habla de esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la introducción, vamos a leerla, ya que está en la hoja bíblica, ¿no? El pecado nos aleja, dice, de Dios. ¿Qué más dice? Nos destruye. Pero su deseo es restaurarnos. La clave para recibir su restauración es el arrepentimiento genuino. Diga conmigo, arrepentimiento. Que nos devuelve, escúchelo bien, hermanos, dice el arrepentimiento que nos devuelve a su presencia y renueva nuestra relación con Dios. Hay un texto que hemos puesto ahí que dice Ezequiel 14:6, conviértanse, dice, y vuelve de vuestros ídolos y aparta vuestro rostro de vuestras abominaciones. Entonces, aquí nos dice, hermano, de que el pecado nos destruye como seres humanos, como cristianos. Nosotros debemos entender que la tentación no es una ilusión, entender que Satanás existe y quiere, ¿verdad?, alejarnos de esa comunión con Dios. Y es importante en esta noche ser conscientes de esta gran verdad. La Biblia dice que el hijo pródigo cayó en la tentación. El hijo pródigo cedió al pecado. El hijo pródigo prácticamente vivió perdidamente, malgastó todo su dinero y entonces se alejó de esa relación íntima con Dios. Hermanos, si la palabra dice, ¿no?, que nosotros, como Cristo, ¿no?, si vamos, por ejemplo, al desierto cuando Jesús también fue tentado prácticamente por Satanás para adorarlo, ¿no? Usted recuerda la tentación, también Cristo fue tentado. Entonces, hermanos, Iglesia Rey de Reyes, en esta noche debemos entender que el pecado nos puede destruir. Cuando nos alejamos del Señor, como dice, separados del Señor, nada podemos hacer. Bendito el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta entonces? Aquí dice que este joven, ¿verdad?, el hijo menor, él fue, como dice, el último o la última oportunidad en la cual aferrarse a algo, ¿no?, en su vida. Él se encontraba ya alejado de la presencia del Padre, estaba prácticamente en maldición, había pecado, y entonces se aferra a ese sentimiento de volver a la casa del Padre y volver a decirle, Padre, ya no me trates como tu hijo. Él dijo en su corazón, trátame como un jornalero. Y es bien interesante, ¿no?, ese sentido de el arrepentimiento, de volvernos a Dios, ese sentimiento que nunca debe faltar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? De decirle, Padre, he fallado. Señor, he hecho lo incorrecto y me he alejado de ti.
¿Se da cuenta entonces, hermanos? El arrepentimiento es como que nos vuelve a conectar con la presencia de Dios. Porque lo más triste y lamentable es cuando un ser humano se aleja de Dios y entra en orgullo, en rebeldía, aún también a veces con la iglesia. Hemos visto muchos casos, ¿no?, de personas que se alejaron de la iglesia y uno los encuentra por la calle y le dice: hermano, mire, ¿qué pasó? Te estamos esperando en la iglesia. Yo he notado muchas veces que hay personas que no quieren volver. Y hay personas que están en su orgullo, están molestos, muchas veces molestos con las personas, o quieren vivir así, ¿no? Lo más triste y lamentable de un ser humano es no querer volver a los brazos del Padre. Pero este joven dijo: yo quiero volver a conectar mis bendiciones. Yo quiero volver a sentir esa experiencia especial con Dios. Por eso, hermano, es muy importante que como iglesia entendamos que cada día es importante reflexionar, reflexionar de nuestros errores, reflexionar tal vez de nuestras malas acciones, reflexionar y decirle: Señor, perdóname si me he alejado de tu presencia, si he cometido algo que no está bien. ¿Se da cuenta? Necesitamos como iglesia volver al corazón de Dios, porque a veces llegamos a la iglesia pero no hablamos sinceramente con Dios. Salimos igual, llegamos a la iglesia, salimos igual y seguimos con nuestra vida. Dios no quiere una iglesia religiosa, Dios quiere una iglesia que le abra su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le queremos abrir nuestro corazón al Señor? Él no quiere que uno llegue aquí: sí, estoy por cumplir y me voy y sigo mi vida igual. El Señor quiere en esta noche, hermanos y hermanas, el Señor no quiere religiosidad, que soy cristiano, voy a la iglesia Rey de Reyes. El Señor quiere en esta noche que le podamos abrir nuestro corazón, como este joven que le dijo a Dios: yo voy a volver a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y ya no merezco ser llamado tu hijo, y trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, él fue sincero consigo mismo. Él fue sincero, él dijo: yo no puedo vivir así. Él dijo, yo no puedo estar lejos de mi padre, porque todo me ha ido mal. ¿Se da cuenta? Y a veces el diablo no nos cuenta toda la historia. El diablo a veces nos quiere alejar de Dios, pero no nos cuenta toda la historia. Que separado del Señor se afecta la economía, que separado del Señor aún vienen cosas negativas a nuestra vida. Cuando uno se aleja de Dios, hermanos, y tenemos aquí prácticamente esta enseñanza, ¿quién la dio? Esta enseñanza la dio nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo prácticamente que cuando uno vive alejado de su presencia, entonces todas las cosas se afectan. Todo comienza a ir mal, todo comienza a cambiar. Y eso es lo que pasa. Él vivía prácticamente bien, él lo tenía todo. Cuando él estaba bien con su padre, tenía amor, tenía atención de su padre lo amaba, estaba bajo la cobertura del padre y nunca le faltaba nada. Pero cuando él decide irse de la presencia del padre, entonces, hermanos, vinieron una serie de consecuencias terribles en su vida, y lamentablemente pisó fondo, ¿no? Como dice ese dicho popular, pisó fondo donde ya no tenía más posibilidad que volver en arrepentimiento y decirle: Señor, he fallado, Padre, he fallado, malgasté tu dinero, me alejé de tu amor, me alejé de tu presencia, pero no quiero que me trates como uno de tus hijos. Le dijo: trátame como un jornalero. ¿Se da cuenta entonces, hermano? El arrepentimiento, ¿verdad? Dice aquí, el arrepentimiento nos lleva de vuelta. Es bien importante entender esto. El arrepentimiento nos lleva de vuelta a los brazos de Dios, y donde encontramos, hermanos, perdón, y donde encontramos restauración. Porque a veces en las iglesias no se habla de arrepentimiento.
En muchas iglesias no se habla de pecado, como que se ha cambiado, el mensaje por tal vez otro tipo de mensaje que uno puede predicar, pero es importante hablar de arrepentimiento, es importante hablar de pecado, es importante hablar de perdón, es importante hablar de restauración. El arrepentimiento, escúchalo bien, amado hermano, nos regresa nuevamente a los brazos del Padre. Bendito el nombre de Jesús. Y hoy, hermano, creo que el Señor nos está hablando en esta noche. ¿Cuánto decimos amén? Nos está hablando porque es una realidad. Dígale a su hermano, no te alejes de Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? Esa pregunta debemos hacernos en esta noche, y a uno que está en las redes sociales. ¿Qué nos está alejando de Dios? Que lo vemos de repente, no lo miramos con ojos correctos. Tal vez sea una tentación, tal vez sea un pensamiento que no es de Dios, tal vez sea algo que tú quieres hacer, ¿verdad? Y que no está bien delante del corazón de Dios. Porque hay pecados en los ojos, hay pecados en el habla, hay pecados en las acciones. Y en esta noche, hermanos, todos debemos hacernos la pregunta: ¿de qué me está alejando de Dios? Porque dice que Satanás ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le regalamos un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria? ¿Cuántos queremos estar pegados a Dios? Pues hoy el Señor quiere, hermanos, liberarnos de pensamientos que nos quieren alejar de Dios. Punto número 2. Proverbios 28:13. Está en su hoja ahí, hermano, que le hemos dado. El que encubre sus pecados, escúchelo bien, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, diga conmigo, confiesa. Mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Bendito el nombre de Jesús. Confesar el pecado es reconocerlo ante Dios con humildad. Reconocerlo. O sea, el hijo menor dijo: reconozco que he fallado. Reconozco que estoy pisando fondo. Reconozco que han venido maldiciones en mi vida. Reconozco, hermano, que he sido débil. Reconozco que no he hecho las cosas correctas ante los ojos del Señor. Eso es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que el arrepentimiento es reconocer que necesitamos de la gracia. Es reconocer que hay un Satanás que se está moviendo. Es reconocer que le fallamos diariamente al Señor. Pero en esta noche Dios nos quiere devolver lo que el enemigo se está llevando de poquito a poquito en nuestra vida espiritual. Cuando uno se va alejando de Dios, ya no sentimos la presencia de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, ya no nos apasiona venir a la iglesia. Cuando nos alejamos de Dios, ya entonces no nos apasiona es leer su palabra. No nos apasiona ya el orar juntos. Entonces ya hay cosas que nos están llevando de poquito a poquito alejados del corazón de Dios. Y tal vez usted le dirá: pero pastor, ¿quién le dijo que eso estoy pasando? Es el Espíritu Santo en esta noche que nos ha traído un mensaje, y aún también en las redes sociales, para decirle al mundo, hermano, que es interesante en esta noche saber y entender, ¿verdad?, que el arrepentimiento nos regresa nuevamente al corazón de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa, dice, alcanzará misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Antiguamente usted recuerda, en la religión tradicional había un confesionario. Había ahí un ser humano, ¿verdad? Según la teología tradicionalista, habla ahí del sacerdote, que es aquel que te escucha los pecados y te dice: mira, 30 Ave Marías, 20 Padre Nuestros, y te absuelve de pecado.
Esa es la tradición religiosa. Pero Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que debemos confesarle directamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso a Jesucristo. Mi hermana Teresa está que se ríe, ya se lo imagina el hermano Wilmer con batón de sacerdote. Imagínense el hermano Wilmer con un batón de sacerdote. Cuéntame tus pecados. 20 Ave Marías, 30 Padres Nuestros, ¿no? Pues en nuestra teología cristiana, las enseñanzas de Jesús, es que ahora le vamos a confesar directamente a Dios. Directamente a Dios. Señor, necesito que me ayudes, ¿verdad? Usted ha visto uno que se está ahogando en el mar. ¿Qué hace? ¡Auxilio! ¿Verdad? Levanta sus manos allí para que alguien tome sus manos y entonces lo rescate, como hizo el apóstol Pedro cuando se hundía. Dice que Jesús lo cogió de la mano y lo levantó. Hermanos, necesitamos entonces cada día confesar nuestros errores, nuestros pecados y decirle: Señor, ayúdame, Señor, vuélveme nuevamente a tener ese mismo primer amor. ¿Cuál fue entonces cuál fue la recomendación para la iglesia de Éfeso? Creo que fue cuando dijo: vuelve a tu primer amor. Ya no hay primer amor muchas veces. Ya no nos apasionamos por congregarnos. Llegamos solamente por cumplir, pero Dios quiere devolvernos ese primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor Jesús. Diga conmigo, ¿qué me está pasando? Que se ha enfriado el amor de Dios. Si antes yo me apasionaba por las cosas de Dios, si antes yo hacía muchas cosas para enamorar a Dios, si antes yo me deleitaba en su palabra, yo me deleitaba en sus alabanzas, ¿qué me está pasando? Pues yo le voy a decir algo, es que el enemigo te ha ido alejando de poquito a poquito, del corazón de Dios. Y en esta noche hay una buena noticia, que el Señor quiere regresarnos a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor, dígale a su hermano, el Señor te va a regresar a su corazón. Bendito el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Hermanos, hay tanta influencia negativa en las redes sociales. Cuántas cosas no se ven en las redes sociales, que uno entra en desánimo, que uno entra muchas veces de ver tanta gente que vive alejada de Dios, ¿no? Pero en esta noche el Señor quiere que tú y yo le confesemos todos nuestros pecados. Mas el que confiesa, los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Aquí dice algo claro: confesarle a Dios y apartarnos. Bendito el nombre de Jesús. Apartarnos de la tentación, porque esa tentación puede destruir tu familia. Esa tentación puede destruir a tus hijos. Esa tentación puede destruir aún tu relación en la iglesia con Dios. Y se aparta, dice, los confiesa directamente al Padre y se aparta, o sea, me alejo de esa tentación, me quito, como dice, de esa tentación y me vuelvo a alinear y nuevamente a reconciliar con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. El Señor nos dice, quien encubre sus pecados, o sea, yo los escondo. Si yo trato de esconder mis pecados, si yo los tapo, ¿verdad? Como tapo un foco, le pongo una tela, y si yo tapo mis pecados, entonces yo no voy a alcanzar misericordia. Yo no sé cuáles podamos considerar pecados en nuestra vida. Pues en esta noche dice que debemos confesarlos, porque los pecados pesan, hermanos. Los pecados pesan y es mejor entregárselos al Señor, porque yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos la bendición del cielo? ¿Qué tengo que hacer? Lo que hizo el hijo menor: se arrepintió, fue a los brazos del Padre, le confesó sus pecados. Padre, fallado, he pecado, he andado con mujeres, me he emborrachado,
gasté todo tu dinero, pero hoy estoy aquí y yo no quiero que me trates como tu hijo, le dijo el hijo. Imagínate esa escena, ¿no? Llegar en la puerta de la hacienda y su padre allá viniendo y corriendo, de decirle, hijo mío, ¿no? Y perdonarlo. Eso habla mucho de lo que es el corazón de Dios. Porque nunca hay que olvidarnos, hermanos, de que Dios siempre nos está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Como una madre que espera a su oveja perdida. ¿Cuántas madres no tendrán hijos en delincuencia que se anochecen esperando a su hijo que anda en malos pasos? Porque una madre no es como el padre, o el gallo no es como la gallina, ¿no? Siempre la madre es una madre. El amor de una madre por los hijos que están perdidos siempre es un amor grande y nunca cambia. Y hay muchas mujeres que a veces hacen fila, ¿verdad?, en los penales para llevarle comida a sus hijos que están presos de repente por sus malas acciones. Pero los papás casi no van. Las madres son madres. Pues el amor de una madre es como el amor de Dios, que siempre esté esperando, hermanos, a que tú y yo volvamos de nuestros malos procederes, de nuestros malos caminos. Y en esta noche el Señor nos dice, si me confiesas tus pecados, dice, tú alcanzarás misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Alcanzaremos misericordia. Jesús le dijo a la mujer adúltera, Jesús le dijo, te perdono, vete y no peques más. El arrepentimiento implica cambiar de rumbo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios, hermano, no solamente nos perdona, sino que nos da la fuerza para no volver a caer. Esto es bien importante, que en esta noche le digamos, Señor, dame fuerza para yo no volver a tropezar, para yo no volver a caer, para yo no volver a ese pecado, a ese error. En el número 3 dice, el fruto del arrepentimiento es la restauración y la vida nueva. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, hermanos, y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, dice, Dios nos perdona, Dios borra nuestras culpas, somos limpiados de toda impureza espiritual, recibimos una nueva oportunidad para vivir en obediencia. Hay un ejemplo muy interesante que habla del rey David. ¿Y cuántos hemos conocido siempre del rey David? Él dice en el Salmo 51, hay un versículo entre el 10 y el 12, que él dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Miren lo que David le pide. David le pide en este salmo, al Señor le dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ese debe ser nuestra oración en esta maravillosa noche. Decirle al Señor, Señor, cree en mí un corazón limpio de envidias, un corazón limpio de enojos, un corazón limpio de malos pensamientos, un corazón limpio, ¿verdad?, de odios, un corazón limpio de cosas negativas. En esta noche, yo creo que la petición que le debemos hacer al Señor en esta noche es la misma que el rey David le dijo. Le dijo, Señor, cree en mí un corazón limpio. Y usted sabe cuál fue el pecado de David. El pecado de David dice que él tuvo que ver con una mujer, que era una mujer casada. Era mujer de Urías Eteo, lo mandó a matar. Usted conoce la historia. Mandó a matar al esposo de esa mujer, porque él estaba en el balcón un día, estaba caminando en su balcón y de pronto miró hacia abajo y vio a una mujer que estaba desnuda. Y dice que era una mujer hermosa. Y entonces el enemigo abrazó allí un sentimiento de prácticamente de deseo por esa mujer. Y entonces él comenzó a planificar, ¿cómo hago? Porque ella es casada, ella tiene su esposo, ¿cómo hago? O sea, el diablo comenzó a envolverlo, el diablo comenzó a enredarlo.
Y de pronto entonces tuvo una idea y dijo, ya, lo voy a mandar a su esposo. Como su esposo es un soldado, lo voy a mandar al frente de la batalla para que lo maten allá y ella se quede prácticamente viuda. Y entonces ya la voy a poder traer al palacio. Mira cómo ya planificaba David. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que, hermano, estaba consagrado a Dios. Pero para que usted vea cómo el diablo quiere hacerte tropezar, cómo el diablo quiere hacerte caer. Y dice que se enamoró de esa mujer. Lo mandó a matar a Urías Eteo. Murió Urías Eteo. Y entonces dice que Betsabé quedó embarazada del rey David. O sea, producto de un adulterio, se da cuenta, y la trajo a su palacio, y la hizo vivir en su palacio. Nació la criatura, y cuando la criatura tenía 10 años, llegó un profeta allí, y le comenzó a hablar de que un hombre tenía más de 100 ovejas, pero que le había quitado la ovejita a un hombre pobre. Y entonces David dijo, pero ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú, ese hombre eres tú, porque tú tenías muchísimas mujeres, pero más sin embargo, ¿verdad? Preferiste a la mujer casada. Y dice, por ese pecado, entonces ese hijo que nació de ella morirá, porque todo pecado trae su consecuencia, hermanos. En esta noche es importante, las redes sociales, aquellos que no están viendo, que todo pecado trae una consecuencia terrible ante los ojos de Dios. Por eso que David entonces comenzó a orar, comenzó a llorar. Ya su hijo prácticamente murió por su pecado, pero él dijo algo muy interesante. Él dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y entonces, a pesar de que David tuvo un gravísimo pecado, porque no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios cuando hay un corazón sincero y arrepentido. No hay pecado grande para Dios. Dice que Dios lo perdonó. Ahí dice, no importa cuán grande ha sido tu pecado, si te arrepientes, Dios puede restaurarte. Y en la conclusión hemos puesto ahí, dice, hoy es el día de volvernos a Dios. Isaías 1:18 dice la palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios siempre estará dispuesto a perdonarnos. Dios siempre estará dispuesto a restaurarnos si nos acercamos a Él con corazón sincero. El arrepentimiento es el camino a la restauración, y no esperemos más, ¿no? Para volvernos a Dios. Restauración significa, amados hermanos, volver al estado original. Dios quiere devolvernos la alegría. Dios quiere devolvernos esa pasión por Él. Dios quiere devolvernos ese amor por la iglesia. Dios quiere devolvernos ese amor por el ministerio. Dios quiere devolverte el amor por tu esposa, que tal vez el diablo está quitándote el amor por tu esposa. Dios lo quiere devolver en esta maravillosa noche. Dios quiere devolverle el amor a tu esposo por ti, el amor de tus hijos por ti. Y en esta noche el Señor nos dice que es un tiempo de volvernos a Él, volvernos a reconciliar con Él y decirle, Señor, ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer. Si no, yo voy a estar con el problema de David en mi vida, alejado de tu presencia, recibiendo maldiciones. En esta noche, hermanos, ¿cuántos queremos volver al corazón de Dios? Vamos a ponernos de pie para interceder.